Y bien, continuamos con el programa. Yo ya me encuentro con mi primer invitado. Él es Ronald Espinosa, médico especialista en farmacovigilancia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Muchas gracias, profesor. Hoy día, doctor Ronald, vamos a hablar sobre las reacciones adversas que pueden ocasionar diferentes medicamentos. Para que todo el mundo entienda qué significa reacciones adversas exactamente. ¿A qué nos referimos con eso? Gracias, Nina. Primero, agradecerte por la invitación. Segundo, las reacciones adversas son características en todos los medicamentos. Hay una premisa muy importante en la medicina, que es que todos los medicamentos, absolutamente todos los medicamentos, no hay ninguno que no produzca algún tipo de reacción adversa. O sea, todos los medicamentos provocan reacciones adversas. Absolutamente Mira todos. tú. En la medicina no hay ningún medicamento que esté exento de este riesgo. Ya. Ahora, hay algún medicamento que son un poco más seguros que otros, pero absolutamente todos. Desde el medicamento más simple hasta el más complejo, que son los biológicos, Sí. todos pueden producir eventos adversos. Importante ese dato, porque muchas personas deben pensar, como yo, que ciertos medicamentos básicamente son los que podrían producir, pero está, digamos, resaltando que absolutamente todos, desde los que tienen, digamos, los más bajitos hasta los más fuertes. Desde un paracetamol, que es uno lo puede tomar en encontrar en cualquier botica, farmacia, Ajá. hasta un medicamento bastante complejo como un biológico Por que es supuesto. aplicado en un hospital, todos pueden producir. Todos pueden producir. Algunos producen reacciones adversas más simples, como un dolor de cabeza, unas náuseas, unos vómitos, Ajá. hasta un más complejo que puede producir inclusive la muerte. Mira, justamente era mi siguiente pregunta. ¿Cómo nos damos cuenta al ingerir un medicamento, después de cuánto tiempo y cuáles son los síntomas, digamos, más resaltantes para darnos cuenta que definitivamente es el medicamento que ha producido una reacción adversa en nuestro cuerpo? Las reacciones adversas se pueden producir, Irina, en cualquier momento de la terapia. Ya. Definitivamente hay que consumir el medicamento, tiene que ser aplicado para que posteriormente a eso se puedan producir. Claro. El tiempo en cuanto se presenten es variado. Hay algunos que se pueden producir inclusive con la toma del medicamento, y inclusive hay otros eventos adversos que pueden producirse hasta posteriormente, meses de haberlo consumido. Ah, o sea, no es inmediatamente. Definitivamente no, porque hay medicamentos que se metabolizan muy lentamente en el cuerpo y van ocasionando estas molestias posterior al consumo, inclusive meses. Ajá, entonces, digamos, el segundo dato importante es que al empezar un tratamiento o al consumir un medicamento debemos estar atentos desde el principio hasta el final de este tratamiento, porque en cualquier etapa, ya sea al inicio, a la mitad o al final, podría ocasionarnos una reacción adversa. Definitivamente, eso sí, y es muy importante, Janina, informarle al público también que las reacciones adversas van a depender de cómo se consume el medicamento, si se consume posterior al alimento o no. Porque te explico, hay algunos medicamentos inclusive que con los alimentos tienen una absorción diferente en el organismo. Por ejemplo, si yo consumo un medicamento y ese medicamento está inscrito en el inserto de producto, que si yo lo debo consumir con los alimentos o posterior a los alimentos, debo seguir esas recomendaciones. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de ese tipo de alimentación para que yo tenga una reacción diferente al medicamento. Por supuesto. Por ejemplo, tengo entendido yo que los antibióticos jamás se deben consumir con el estómago vacío. Sí, hay alguna reacción, por ejemplo, esos antibióticos, o por ejemplo el característico el ibuprofeno. Sí. El ibuprofeno es un medicamento que si tú lo consumes con el con el estómago vacío, te va a producir algún tipo de malestar gastrointestinal, como un ardor del estómago, claro, que criollamente se denomina. Pero hay que tener mucho en consideración. Y para eso es importante seguir las recomendaciones del médico. Por supuesto. Si el médico te dice, bueno, este medicamento es posterior al alimento o con los alimentos, hay que seguir esas recomendaciones. Claro que sí. Y es importante también, y algo que normalmente no mucha gente hace cuando le recetan un medicamento, leer las instrucciones, porque dentro de las instrucciones siempre hay ponen ahí cuáles podrían ser las reacciones adversas, ¿cierto? Todos los medicamentos tienen eso y nadie lo lee nunca. Importantísima tu pregunta, porque eso, por ejemplo, es uno de los mitos que se habla mucho en la farmacovigilancia. Muchas personas, inclusive los profesionales de salud, piensan que los eventos adversos, si están incluidos en el inserto del producto, son normales. Totalmente falso. No hay ninguna reacción adversa que sea normal. Claro. Si yo consumo un medicamento, el objetivo es que yo me cure. Exacto. No es que me produzca más molestias de la que yo inicié el tratamiento. Definitivamente no. Entonces, todas reacciones adversas, inclusive si están detalladas en el inserto de producto, tienen que ser comunicadas al profesional de salud y tienen que ser manejadas. Exacto, esa era justamente la pregunta siguiente. Yo siento, digamos, tomo
empiezo un tratamiento, comienzo con mis pastillas y empiezo, digamos, a tener náuseas, me duele la cabeza, síntomas que no deberían pasar normalmente. Debo acudir inmediatamente al doctor, ¿cierto? ¿A dónde me tengo que acercar? ¿Qué es lo que debe hacer la gente y en qué periodo de tiempo, digamos, para que no sea algo grave? De acuerdo. Esa es la segunda premisa en la farmacovigilancia. Desde hace mucho tiempo el paciente es una parte muy pasiva en la terapia. Yo me siento al frente de un médico y yo solo recibo información como paciente. Claro. No pregunto, no reacciono a lo que me están diciendo. Ahora en la farmacovigilancia actual el paciente tiene una importancia muy activa. El paciente tiene que empoderarse en su tratamiento y ser partícipe de él. Entonces, cada vez que suceda esto, el paciente tiene que decir, doctor, ¿será posible que este medicamento me produzca tal efecto? Claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Si se produce, el paciente tiene que comunicarlo primeramente a su médico para que este médico vaya evaluando esa información y vea si es que es necesario continuar con la terapia o no. Porque en muchas situaciones el médico evalúa si es que el beneficio es mayor que el riesgo. Por supuesto. Y digamos, los médicos tienen obligación, en el caso vengan pacientes y presenten reacciones adversas justamente, el médico tiene la obligación de informar esto inmediatamente para prevenir, digamos, a que pueda sucederle a otras personas, ¿cierto? Seguramente. Ese es el procedimiento, me imagino. El procedimiento regular, y es estipulado en las normas técnicas y en las regulaciones de nuestro país, es que todo profesional de salud, absolutamente todos, y esto no incluye solo a médicos, incluye químicos, farmacéuticos, odontólogos, enfermeras, etcétera, deben ser alertas para la recepción de estos eventos adversos y estos sean comunicados a un comité de farmacovigilancia en la institución, para que posteriormente sea informado a la autoridad regulatoria, que en este caso es la DIGEMIT. Claro que sí. Doctor Espinosa, a veces recibimos, digamos, cadenas o por WhatsApp o por Facebook y advirtiendo que tal medicamento no se use porque en tal país se ha descontinuado. ¿Existe realmente una lista de medicamentos que en relación a estas acciones adversas se hayan descontinuado y debamos estar advertidos, sobre todo nosotros aquí en el Perú, de ya no consumirlos? Seguramente. ¿Cuáles serían? Yo sugeriría que esta visualización o esta recomendación esté alineada a una autoridad regulatoria como la DIGEMIT. DIGEMIT constantemente emita alertas sobre medicamentos que son descontinuados o que pueden producir ciertos eventos adversos. Porque tú sabes que en Internet hay buena y mala información. Exacto, y mucha gente se deja llevar inmediatamente por la información que le llega a Internet y deja de consumir algo sin hacer, digamos, la confirmación del caso, ¿no? Mi sugerencia sería que la primera fuente o la primera mano de consulta sería el médico tratante y adicionalmente una página oficial como DIGEMIT que tiene información muy amplia sobre los medicamentos. Por supuesto. Entonces, para resumir, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los temas, los puntos importantes que hemos sacado a través de esta entrevista que me parece a mí súper importante? Lo primero, ¿cuál era el punto principal? Era todos los medicamentos pueden producir reacciones absolutamente adversas. Todos, desde un paracetamol, desde una aspirina hasta un antibiótico súper fuerte que el doctor te pueda recetar. Exacto. Lo segundo, reportar el evento adverso. Esta obligación de reporte de evento adverso no solo es prioridad del médico, sino del paciente. Si el paciente no le informa nada al médico, el médico no va a saber qué está sucediendo. Exactamente, tenemos que comunicar inmediatamente. Y algo súper importante, que lo tomo como tercer punto, súper importante, es que un medicamento, como nos explicó el doctor, puede producir esta reacción adversa en cualquier etapa del tratamiento, ya sea en el principio, a la mitad o ya casi, digamos, terminando, podría producir algún tipo de reacción adversa. Y ahora, otro punto importante es que estas reacciones adversas no solo son característicos o exclusivos de los medicamentos que lo encontramos en cualquier botica hospital, sino inclusive pueden ser trasladados a medicamentos de productos naturales. Claro. ¿no? También interesante. Todos los medicamentos. Hay que recordar que algunos medicamentos derivan de productos naturales, como los antibióticos. Claro. ¿no? Entonces, estos eventos o productos naturales también deben producir eventos adversos y deben ser informados también a los profesionales de salud y a la autoridad regulatoria. Además, es muy importante, digamos, no automedicarse, ¿no? Definitivamente. Eso creo que es un error gravísimo porque muchas personas cometen justamente esto. Están, digamos, o resfriados o tienen algo que, digamos, no es tan grave, inmediatamente se automedican. Esto no es recomendable. Definitivamente. Por justamente uno de estos motivos debe ser ese. Seguramente.
Exactamente, y eso trae mucho mayores consecuencias. Aparte de las reacciones adversas, puede ser que el paciente ya se vuelva resistente a la terapia. Claro. Y eso es lo que estamos luchando actualmente en la medicina, ¿no? Evitar la automedicación es uno de los principios básicos en la medicina. Evitar la automedicación y evitar esto de consumir, digamos, productos naturales que muchas veces nos dicen productos naturales, pastillas para adelgazar, es natural, es basado en alcachofa, en no sé qué, y definitivamente puede que esto no sea real y puede que terminemos con alguna situación bastante grave que inclusive, como dice el doctor, puede llevarnos a la muerte. Así que muy atentos. ¿Algún dato extra, alguna acotación para cerrar la entrevista que se nos haya escapado, doctor? Simplemente, desde acá, desde este portal, bastante importante informarle a los médicos y comunicarle que la cultura de reporte de eventos adversos y reacciones adversas es muy baja en nuestro país, no solo profesionales de salud, sino pacientes. Entonces va a depender de todos nosotros que incentivemos esa cultura de reacciones adversas, sí. No solo para tener medicamentos que son muy buenos, que los hay, sino para tener medicamentos que sean seguros. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Espinosa, y hasta alguna próxima oportunidad. Seguramente. Gracias. Gracias. Bien, vámonos a un corte y regresamos con más invitados y con más temas que ustedes quieren saber aquí en Ojo en Familia. No se olviden de escribirme por el Facebook de Ojo en Familia, que voy a leerlos durante este corte comercial. Vámonos a un corte y ya regresamos.